Muchísimas gracias y gracias a todos por venir al Simpo. Vamos a ver qué novedades hay en autoinflamatorias. Veréis que algunas cosas son más nuevas, otras no tanto, pero me ha parecido muy interesante traerlas porque nos permiten tener una visión un poco más global de algunas patologías, ¿no? Veréis que al principio haremos una breve introducción donde intentaré, ¿no?, hacer un acercamiento a cómo realizar o cuándo pedir un test genético en estos pacientes en los que sospechamos que pueden tener un autoinflamatorio. Después veremos qué novedades en las patologías ya conocidas autoinflamatorias y, por último, vamos a ver qué novedades hay en relación a algunos aspectos de las vías patogénicas y alguna nueva entidad que se puede haber descrito. Ya sabéis que los autoinflamatorios son enfermedades que pueden ser muy complejas en algunos casos. Generalmente pensamos en los niños pequeños, en los bebés que debutan, pero es verdad que este es un grupo de enfermedades que está en continua expansión, ¿no? O porque se identifican patologías nuevas, o porque se identifican nuevas mutaciones, o bien porque empiezan a aparecer estas formas de debut en el adulto que a priori esperaríamos que debutaran en el niño, pero como tienen mutaciones somáticas o por otros motivos, pues no se diagnostican o no aparecen hasta la edad adulta. Pero es que además últimamente se está hablando mucho, y de hecho ya se han publicado varios artículos en los últimos años, de las formas indiferenciadas de las autoinflamatorias, ¿no? Estas que no somos capaces de encuadrar dentro de ningún diagnóstico conocido, pero sabemos, o al menos desde el punto de vista clínico, tiene mucho el aspecto de un autoinflamatorio. Sabéis que el diagnóstico de los autoinflamatorios básicamente es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Primero tenemos que excluir las causas más frecuentes, ya sean las infecciones, las neoplasias, las autoinmunes. Y en último lugar, si nada de esto tiene el paciente y además tiene un cuadro compatible, pues podremos orientar a un autoinflamatorio. Hemos dicho antes que esto era muy frecuente, o es más esperable, ¿no?, en los bebés o en los niños, y de hecho muchas veces pensamos en las autoinflamatorias monogénicas y por esto muchas veces pensamos en que el diagnóstico nos lo va a dar el gen. Bien, pues esto en muchas ocasiones nos va a hacer perder muchos pacientes, porque o no somos capaces de identificar la mutación, o bien la mutación que tiene el paciente aún no está descrita, ¿no?, lo que nos acaban de presentar ahora mismo de esta mutación que no está descrita, pero probablemente era patogénica. Entonces, para poder guiar un poco en quién realizar un test genético cuando sospechamos una autoinflamatoria, hay algunas recomendaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando tienes una sospecha en un paciente con síntomas, pues si realmente cumple los criterios clásicos y clínicos de un autoinflamatorio monogénico, entonces estaría indicado. O bien cuando no cumple todos los criterios para encuadrarlo dentro de un autoinflamatorio, pero sí que hay antecedentes de enfermedad monogénica. O bien cuando sospechamos una patología que puede ocasionar un daño irreversible, o bien cuando tengamos un paciente que no cumple los criterios, pero con muchísima alta sospecha. Entonces aquí deberemos promover o intentar hacer una identificación con un exoma o con un genoma. Y también estaría indicado en pacientes con familiares afectos de un autoinflamatorio, pero que ese paciente está asintomático, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente, hay un familiar de primer grado con una autoinflamatoria conocida, podemos hacer o pedir un test genético para determinar la previsibilidad de que aparezca esta enfermedad de alto riesgo, o bien en un paciente si queremos determinar si la variante es familiar o es una variante de nuevo. Estas son las recomendaciones para hacer el test genético, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es, cuando tú tienes un paciente con alta sospecha de autoinflamatorio, si tú determinas inflamación sistémica mantenida en el tiempo, entonces, si el paciente tiene una presentación clínica clásica de estas patologías que veis aquí, FMF, VEXAS, deficiencia de mevalonatoquinasa o un DADA2, entonces podríamos optar por un Sanger, ¿no?, ir directamente a buscar la mutación del gen que nos interesa. Si no es así o no llegamos el diagnóstico en el Sanger, entonces tendríamos que hacer una identificación o un análisis más extenso, ¿no?, con NGS o bien con un exoma o con un genoma para poder llegar al diagnóstico. Pero aún así puede ser que no lleguemos al diagnóstico. Entonces, otra alternativa, que de hecho cada vez es más frecuente, es hacer estudios funcionales. Es decir, ver, aunque no sepamos qué diagnóstico exacto tiene el paciente, qué vía patogénica o qué citoquinas están elevadas en ese paciente para poder encuadrarlo dentro de una categoría de autoinflamatorio y poder tratar según la base patogénica de ese paciente. Si ahora vamos a las novedades que hay en enfermedades ya conocidas, lo primero es la fiebre neterra familiar. Se ha presentado este año el algoritmo terapéutico o la propuesta de algoritmo terapéutico de la FMF por el EULAR.
La primera línea terapéutica es la colchicina, que empezaremos con 0,5 o 1 miligramo. Y si vemos que con esto se controla al paciente, seguiremos con el mismo tratamiento. Si no se controla, y esto significa que sigue teniendo brotes de la enfermedad, o bien que clínicamente está controlado, pero la inflamación sistémica no está controlada, medida por reactantes de fase aguda y proteína amiloide, entonces deberemos pensar en aumentar la dosis. Aumentar la dosis hasta un máximo de 3 miligramos. Si el paciente es adherente a los 3 miligramos y no tiene respuesta, entonces es cuando deberemos pensar en cambiar a un antiinterleuquina 1. Si responde a la interleuquina 1, seguiremos durante al menos un año y después podremos empezar a bajar la dosis, y si no responde tendremos que plantear el aumento de dosis en estos pacientes. Otra cosa que no he dicho, se aconseja el seguimiento del tratamiento con colchicina en las pacientes embarazadas, porque parece que tiene más riesgo el que la paciente brote durante el embarazo que no el tratamiento. También se ha publicado este paper en el que se repasan las inflamasomopatías, los mediados por interleuquina 1. No hablaremos de los criterios diagnósticos ni de la clínica típica. Lo que sí que me parece muy interesante es esto que veis aquí, ¿no? Que es un checklist para establecer el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Partiendo de esta inflamación sistémica mantenida y la evolución en brotes y las características típicas, te dice qué hacer o qué recomienda hacer en cada una de estas patologías para poder descartarlas más allá del estudio genético. Entrando en el VEXAS, parece que últimamente en autoinflamatorios todo es VEXAS, al menos en autoinflamatorios de los adultos, y de hecho la literatura soporta esto, ¿no? Lo que más se publica últimamente es VEXAS. De hecho, si os acordáis, cuando se publicó en 2020, ¿no? Había ese cuadrito de alteraciones hematológicas, discrasias sanguíneas, síndrome mielodisplásico-like, y después teníamos las afectaciones clínicas, sobre todo la condritis, la afectación cutánea. Pero si os fijáis, ¿no? La constelación de síntomas asociados al VEXAS ha ido aumentando exponencialmente. Es verdad que la piel sigue siendo el órgano más afectado, con diferencia, veis, alrededor del 88% de los pacientes tienen afectación cutánea, pero también es verdad que se ha descrito la afectación pulmonar, y de hecho esto es muy importante porque va a dictar el pronóstico del paciente, igual que la afectación gastrointestinal, ¿no? Por lo tanto, importante tener esta imagen o esta perspectiva un poco más amplia del cuadro del VEXAS. Se ha presentado por un grupo japonés esta propuesta de sistema de scoring para determinar en qué pacientes hacer o no una determinación genética. Si veis, ¿no? Pacientes de más de 50, hombres de más de 50 años con lesiones cutáneas pulmonares, condritis, anemia macrocítica. Entonces, esto va sumando y como más puntos tienes, más probabilidades de que tengas una mutación en el UVA1. Entonces, si os fijáis aquí, ¿no? Te enseña que a partir de 4 o 5 la probabilidad es muy alta, por lo tanto se tendría que recomendar la determinación de la mutación en estos pacientes. Ya sabéis, esto ya se publicó, la existencia de distintos clústeres en el síndrome de VEXAS. El que tiene peor pronóstico es el clúster tipo 2, que es el que menos supervivencia presenta, alrededor del 50%, y se ha identificado ahora cuáles son los factores que se asocian a una peor supervivencia, ¿no? Básicamente las adenopatías mediastínicas, la afectación gastrointestinal y los infiltrados pulmonares. En cambio, la presencia o no de síndrome mielodisplásico no se asocia a una distinta mortalidad. Las típicas mutaciones descritas, ya sabéis, son el codón 121 y 122, ¿no? Hay un cambio en la metionina por alguna de estas que veis aquí. La de peor pronóstico es cuando se cambia por una valina, ¿no? Y de hecho esto se incluye en los factores de mal pronóstico a la hora de estratificar los pacientes. En relación a los tratamientos propuestos para el VEXAS, sabéis que se ha probado de todo tiene poca eficacia, pero hay una publicación bastante reciente que demuestra la supervivencia de los tratamientos en los pacientes con VEXAS, y lo que se ha visto es, de todo lo probado, nada sirve, menos los inhibidores de la JAK kinasa y la zacitidina. De hecho, ya veis que la zacitidina tiene una supervivencia nada despreciable, ¿no? Probablemente sería uno de los más eficaces, pero por lo que sabemos hasta el momento, lo más eficaz son los inhibidores de la JAK kinasa. No es útil en todo el mundo, evidentemente, pero parece que ruxolitinib, sobre todo, podría ser una muy buena alternativa en estos pacientes, ¿no? De hecho, ya veis aquí, no hay mucho seguimiento, pero al menos en este artículo no se les había caído ningún paciente. Y de hecho, si nos centramos en azacitidina administrado en esos pacientes que tienen síndrome mielodisplásico o similar, lo que vemos es que la mayoría de los pacientes que presentaron en este estudio, que eran 7 pacientes, de hecho 6 de los 7, alcanzaban una remisión completa tanto clínica como a nivel hematológica
Y también había una disminución de la variante alélica mutante en sangre periférica. De hecho, pasaba de una media del 67% a menos del 1%. Por tanto, parece que incluso podría haber una remisión genética en estos pacientes, al menos en la variante que se aísla en sangre periférica. Por lo tanto, concluyen que azacitidina podría ser una buena alternativa, como ya sabemos, en estos pacientes. Y de hecho se propone este algoritmo terapéutico en estos pacientes, ¿no?, partiendo de que el paciente tiene un VEXAS, si no tiene un síndrome mielodisplásico de alto riesgo, y esto significa que no depende de transfusiones, que no tiene mutación de mal pronóstico y que no tiene los síntomas asociados a un peor pronóstico, entonces deberíamos empezar por corticoides. Si el paciente es capaz de mantenerse controlado con unas dosis bajas de corticoides, seguiremos así, y si no, se promueve el cambio a inhibidores de la yaquinasa, sobre todo ruxolitinib o tocilizumab. Si con esto no controlamos, entonces tendríamos que cambiar a azacitidina. Y si el paciente tiene un VEXAS con un mielodisplásico de alto riesgo, entonces se promovería el inicio con azacitidina o, si el paciente es tributario, un trasplante de médula ósea. Y ahora vamos a las nuevas patologías y a las novedades en vías patogénicas, ¿no? Hay ciertas novedades en las interferonopatías. Se ha publicado este artículo en el 2025 en los cuales van un poco más en profundidad en la clasificación de las interferonopatías, ¿no? Ya no se agrupan todas en este concepto, sino que se separan por oligonucleopatías, las tingopatías, proteosomopatías, el desmonogénico y las signalopatías que a través del receptor de la interferón alfa, ¿no? Entonces, según cuál sea el mecanismo patogénico de la enfermedad, los clasificaremos en unas u otras. Y de hecho, otro artículo lo que propone es que solo vamos a clasificar como autoinflamatorios, o sea, interferonopatías autoinflamatorias, los que hemos comentado, a excepción del lupus monogénico, que tiene una clasificación aparte, y todas las otras patologías que cursan con firma de la interferón elevada se clasificarán aparte, dentro de las interferonopatías, pero aparte de todas las que hemos comentado. También, siguiendo en la vía de los interferones, ¿no?, se han identificado nuevas mutaciones en la proteína CDC42, esto ya hablamos el año pasado, y de hecho se ha aportado evidencia de su papel patogénico del mecanismo patogénico, ¿no? Se han identificado estas nuevas mutaciones. Esta proteína es una ROGTPasa y de hecho está implicada en la activación o sea, en el transporte intracelular, y de hecho se ha implicado, ya está descrito, su papel en el síndrome NOCAR, que esto se describió hace 2 años. Y lo que aportan con esta nueva información es que estas 2 mutaciones que veis aquí, no la tercera, pero estas 2, hacen que la CDC42 se quede atrapada dentro del aparato de Golgi, entonces no pueda transferirse al retículo endoplasmático. Entonces, esto hace que se acumule dentro del Golgi y estrese al retículo endoplasmático, la cual cosa va a promover la síntesis de interferón alfa y, por lo tanto, la aparición de estos síntomas asociados a interferonopatía. En relación a las actinopatías, esto ya sabéis que se dan por alteración o defectos en la regulación de la dinámica de la actina del citoesqueleto. Esto es la polimerización y despolimerización de la actina, ¿no?, que esto es esencial para la migración y también para la comunicación celular. Ya sabemos que las actinopatías básicamente son bebés o niños pequeños con episodios de fiebre, ¿no?, esta inflamación sostenida, con inmunodeficiencia primaria generalmente, citopenias y también frecuentemente afectación cutánea. Esto ya se empezó a describir con el Wiskott-Aldrich en el 94, identificándose la mutación, y posteriormente, desde el 2009, se han ido identificando más mutaciones. Hasta hace 2 años que se describieron mutaciones en el DOC11 y en el ARPC5, ¿no?, que daban nombre a estas 2 patologías, las deficiencias de estas 2 proteínas. El primero eran pacientes con una enfermedad ligada al X, ¿no?, que no tenían alteraciones morfológicas, pero podían tener 2 fenotipos distintos. Los que... bueno, esto no funciona, no se cuenta, no pasa nada. Los que tenían un debut temprano manifestaciones autoinmunes de debut temprano, y también esos que tenían anemia normocítica con inmunodeficiencia primaria. Gracias. Y los otros que sí que tenían alteraciones morfológicas, en el 100% de los casos, además también presentaban inmunodeficiencia primaria y trombocitopenia. Lo interesante de este artículo es que promueve este algoritmo diagnóstico basándonos en la sospecha clínica y la presencia de trombocitopenia. Entonces, en base a esto y las alteraciones hematológicas que puede presentar,
pues se clasificarían en un diagnóstico u otro. Ahora entramos, ya para ir acabando, en las enfermedades indiferenciadas. Esto ya sabéis que se clasifican aquí dentro o entran aquí dentro los pacientes con una alta sospecha de enfermedad autoinflamatoria por la sintomatología clínica, pero que no podemos acabar de encuadrar ni clínicamente ni genéticamente dentro de ninguna de las conocidas. De hecho, se han presentado 2 artículos, este primero de un grupo chino, en el que partiendo de los 274 pacientes que sospechaban un autoinflamatorio, vemos como 61 de ellos se clasificó como una indiferenciada, pero cuando hacemos un estudio más en profundidad de estos pacientes, vemos como 24 de los 61 tenían alguna mutación en alguno de los genes descritos actualmente para autoinflamatorios descritas. Eran variantes de significado incierto, ¿no? Pero lo que se ve es que la clínica en estos pacientes era más florida que en los pacientes sin mutación, ¿no? Por lo tanto, en el futuro probablemente estos pacientes podrán empezarse a clasificar en patologías ya conocidas. Y también presentamos este artículo, ¿no?, en el que también participa el doctor Mascaró, que se cogieron 364 pacientes y de aquí se llegó al diagnóstico de indiferenciadas en alrededor de unos 134 pacientes. Si os fijáis, alrededor del 50% de los pacientes tenían alguna mutación de significado incierto, ¿no? Por lo tanto, un escenario bastante parecido al anterior. Y por último, 3 pinceladas en poligénicas y tratamiento. Sabéis, el síndrome de Schnitzler, se ha presentado novedades en la patogenia. Parece que ya habría una explicación razonable de por qué la inflamación sostenida promovería la aparición de la gamapatía monoclonal, ¿no? Parece que esta inflamación produciría la proliferación clonal de células plasmáticas con la producción de una IgM monoclonal, que esto se ha visto que puede activar al inflamasoma en el RP3 y, por lo tanto, liberar interleuquina 1 beta. Pero también se ha visto que niveles altos de interleuquina 6 pueden promover las discrasias de células plasmáticas. Y parece, además, que esta inflamación podría promover la aparición de mutaciones adquiridas en el MID88, sabéis que es un mediador intracelular de interleuquina 1 beta, que esto activa la vía NF-kappa beta y, de hecho, se ha visto mutaciones en el 90% de los Waldenstrom en este gen, y en el 30% mutaciones somáticas en el Schnitzler, ¿no? Y esto podría ser el link que uniera las 2 patologías. También se han presentado novedades en síndrome de Sweet. Se clasifica como autoinflamatorio, o al menos lo consideran como un autoinflamatorio, y ponen de manifiesto la posible afectación neurológica del síndrome de Sweet. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente con esta patología y tengamos síntomas neurológicos, ¿no?, con cefalea, epilepsia, focalidad neurológica, debemos pensar en la afectación del sistema nervioso central por la patología. Y por último, en relación a los fármacos que están en desarrollo en autoinflamatorios, básicamente todo se basa en inflamasomopatías, ya sean fármacos que inhiben el ensamblaje del inflamasoma en el RP3, o bien la liberación de interleuquina 1 beta, o bien el receptor de la interleuquina 1. Por tanto, estas son las aproximaciones que hay actualmente encima de la mesa para autoinflamatorios, ¿no? Por lo tanto, hemos visto o intentado hacer algo de actualización en quién es el candidato y cómo hacer los test genéticos en autoinflamatorias. También hemos visto estas novedades en FMF y también en establecer el diagnóstico de criopirinopatías, de inflamasomopatías. Esas aproximaciones, esas novedades en el síndrome de Bexas que nos dan un poco más de luz en los fenotipos distintos que hay, en cómo hacer la aproximación. Y por último, estas novedades en interferón, actinopatías y también en las enfermedades indiferenciadas que cada vez identificamos más y que es muy, muy importante tener en cuenta. Así que muchísimas gracias.